Este es un taller acerca de las heridas emocionales de la infancia, en la cual vamos a seguir utilizando nuestra tabla de los niveles de sanación o de los niveles, se podría llamar también de conexión, para poder saber dónde estamos y qué pasos podemos dar. Em, los puntos o el nombre de este taller es Comprendiendo y Sanando desde la Confianza, una interpretación mística del Salmo 23. Entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, vamos a combinar la psicología del trauma y la mística para que nos ilumine estos pasos, estos caminos que queremos dar. Y antes de entrar de lleno al tema, yo voy a darles unos pequeños puntos que para mí son esenciales, puntos básicos para poder empezar la experiencia de sanación. Y estos puntos son estos. Puntos esenciales de la sanación y el crecimiento espiritual. Cuando hablamos de una herida, es importante saber que hablamos de una desconexión interior. La esencia de la herida se le conoce como desconexión. Entonces, es la palabra incapacidad también la podríamos utilizar, pero una herida nos incapacita a poder sentir. Nos desconecta de nuestras emociones y de nuestras sensaciones corporales. Al no poder sentir, porque sentir es parte de vivir, vamos a sentir que algo nos falta. Al estar desconectados de nosotros mismos, de nuestro ser y de Dios, entonces empieza lo que es el mundo hacia afuera. La mente nos empieza a guiar hacia afuera porque en el momento que hubo una experiencia traumatizante, tuvieron que venir los mecanismos de defensa para poder defendernos, para ayudarnos a sobrevivir. Y entonces eso lo que hace es que nos mantiene en estados disociados, nos incapacita a poder sentir y distorsiona la capacidad que tenemos para vernos, ver a los demás, ver la vida, para relacionarnos de forma saludablemente con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestros pensamientos, con nuestra espiritualidad y con todo lo que va a nuestro alrededor, especialmente con otras personas. Y definitivamente también va a distorsionar el concepto que podamos tener de Dios. Entonces la esencia de la sanación es la desconexión y por lo tanto la esencia de la sanación es la reconexión, ¿no? Em, Dos, sufrimos porque estamos heridos, no tanto por lo que nos hicieron. Es verdad que hubieron experiencias traumatizantes en la infancia donde se inició la herida, pero esos son los eventos. La herida es todos los elementos debilitantes que se quedaron adentro de nosotros. La herida es esa contracción interior. La herida es esa desconexión interior. La herida es lo que sucede hoy en nuestro mundo interior. La herida es esa percepción distorsionada que tenemos sobre nosotros mismos. La herida son esas incapacidades de poder sentir, de poder conectar con los demás, de poder experimentar la vida, de poder sentirnos bien, de poder fluir. Todo lo que está sucediendo hoy, en este momento, en nuestro mundo interior, incluyendo el cuerpo, el sistema nervioso, las sensaciones, las emociones, los pensamientos, todo eso debilitante es lo que es la herida. Y hay que separarlo del evento traumatizante. Evento traumatizante es lo que sucedió ayer, o sea, en el pasado, cuando éramos niños. Existe el trauma preverbal o prenatal, adentro del vientre de mamá, durante el parto, meses después. Esos son los eventos, pero la herida es lo que está sucediendo, lo que cargamos el día de hoy. Entonces se trabaja con lo que está hoy adentro de nosotros y hay muchas maneras de poder describir qué es la herida, ¿no? O sea, la herida es eso que empezó a suceder dentro de nosotros cuando sucedió algo que era demasiado, que sucedió demasiado rápido, y sobre todo eso que se quedó dentro de nosotros cuando no hubo un testigo empático que nos ayudara a lidiar, a comprender, a resolver eso que había pasado en nuestro mundo interior. Herida no es únicamente lo negativo que sucedió, sino también lo positivo que nunca sucedió, lo que nos quedamos esperando. Cosas que para el cuerpo de un niño, para el alma de un niño, son esenciales, que le podemos llamar necesidades básicas, y no solo necesidades básicas del cuerpo, sino que también de las emociones, de los sentimientos, de la mente, del espíritu.
necesidades de cercanía, de que alguien lo mirara, de que alguien le dijera, perteneces, estamos contentos de que existas, este es tu lugar, es tuyo. Incluso las experiencias o errores que podamos cometer, la vida es mucho más que eso. Todo ese abrazo que nunca llegó, esa cercanía que nunca llegó, todo eso puede estar incluido en las experiencias traumatizantes que puede ser que ayudaron a desarrollar, ¿no? Pero aclaro que cuando hablamos de herida, estamos hablando de lo que sucede el día de hoy. Para mí eso es importante porque entonces el enfoque no se va tanto a a lo que pudo haber pasado en el pasado, sino que el enfoque entonces definitivamente se va a lo que estemos sintiendo el día de hoy, ¿no? O a nuestra incapacidad de poder sentir. Y por eso es que algunas personas dicen, yo me doy cuenta que tengo algunas conductas o que le estoy huyendo a ciertas cosas de mi mundo interior o que tengo algunas conductas que no son muy saludables, pero que no las puedo dejar y no sé de dónde vienen, porque al ver el pasado, pues no veo algo que mi mente me diga que fue traumatizante, ¿no? Y bueno, lo que sucede es que a veces nuestro entendimiento de lo que es una herida, de lo que es un trauma, es como bastante básico y cultural, que no es real. Muy pocas personas van a saber lo que es el trauma prenatal o preverbal, cómo afectan las experiencias de nuestra madre, lo que ella sentía, lo que ella percibía en esos 9 meses de embarazo, las palabras que se le decían a ella, o sea, las sensaciones, las emociones que ella sentía, lo que sucedió en el parto, qué tan saludable fue, qué tan cercano, qué tan apoyada se sentía ella. Muchas cosas que suceden antes de que nuestra mente pueda tener la capacidad de recordar. Entonces, en este caso, hablamos de que las heridas interiores están en el cuerpo también, en gran parte en el sistema nervioso, y el cuerpo tiene una memoria que sí se recuerda. La diferencia es que el cuerpo se va a recordar por medio de sensaciones. Son esas sensaciones incómodas que tenemos muchas veces, que persisten, que se sostienen en el tiempo y que van perjudicando las relaciones que tenemos. Con nosotros mismos, con los demás, pues definitivamente es de lo que estamos hablando, ¿no? El día de hoy, ¿no? Eso es lo que perjudica esas sensaciones. Entonces el cuerpo se comunica por sensaciones, mientras que la mente se comunica por medio de pensamientos. Y por eso es que hoy en día sabemos que hay que ponerle mucha importancia a lo que nos dice el cuerpo. Entonces vamos a continuar. Entonces sufrimos porque el nivel de conciencia es bajo, porque miramos desde abajo. Cuando la herida empieza a crecer dentro de nosotros, vivimos más desde la desconexión, más desde eso que muchos le llaman el ego, más desde la supervivencia. No vivimos desde todas nuestras capacidades, porque todas nuestras capacidades no están disponibles. Cuando hay una herida, si teníamos 100, por así decir, habilidades o capacidades, cuando se sostiene una herida, nada más hay 50 o 40 o 30. Entonces, un cerebro que sostiene una herida es muy diferente a un cerebro que no la sostiene. Se enfocan en cosas completamente diferentes. Viven, por así decir, en mundos diferentes, se relacionan de forma diferentes, tienen metas diferentes, sueños diferentes, ¿no? Entonces, todo eso es bastante importante, que a más herida, o sea, a más sufrimiento, consciente o inconsciente, a más desconexión, pues el nivel de conciencia es más bajo. Y el nivel de conciencia es aquello, o la conciencia es aquello con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que interpretamos la vida. Y basado en esas interpretaciones, tomamos decisiones. Y basado en esas decisiones, hay frutos. Y si los frutos son armoniosos, nuestro nivel de conciencia es elevado. Si los frutos no son armoniosos, entonces los frutos, el nivel de conciencia es bajo, ¿no? ¿Y frutos en dónde? Pues en áreas como nuestra relación, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, las relaciones que tenemos con las demás personas, la capacidad de poder concretar metas. Todo eso son las áreas en las que se ven los frutos, ¿no? Entonces, ¿qué más?
Sanamos al subir el nivel de conciencia o sanamos, por así decir, al hacer un trabajo interior, y ese trabajo interior es importante poder hacerlo, es importante saber pedir ayuda, poder pedir ayuda, saber a quién le pedimos ayuda, asegurarnos de que las personas por quienes nos dejamos ayudar sean personas que entienden del mundo interior, del cuerpo, del sistema nervioso, de las sensaciones corporales, de lo que es un sistema nervioso hiperalerta, el sistema nervioso simpático, parasimpático. Y bueno, no es que tengan que saber esta terminología completamente, pero sobre todo que sepan tratar con calidez, con alma y la información también teórica en cierta parte es importante. Por supuesto que es importante que hayan hecho su trabajo, que tengan un nivel de paz en su vida, porque el sistema nervioso de ellos o la calidez de ellos nos ayuda a nosotros a tranquilizarnos y abrirnos a poder ir soltando, a poder ir viendo eso que sostenemos ahí dentro, cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué más es lo que vamos a ver entonces el día de hoy? Entonces sanamos al ver la herida con la mirada de Dios desde un nivel alto. Y voy a tratar de utilizar mucho vocabulario para poder que cada quien entienda lo que quiero decir. Cuando hablo de Dios, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes han de tener unas maneras muy personales de creer en Dios, y lo digo porque dentro de una misma religión hay niveles de poder creer. Y para eso yo voy a utilizar esta pequeña tabla que a mí me ayuda mucho a poder explicar esto que quiero decir. Si se dan cuenta ustedes, esta tabla, que es basada en el doctor David Hawkins, pero yo la cristianicé un poquito para poder tener un vocabulario más sencillo y más comprensible, especialmente para las personas que platicamos. Esta tabla se mide del 20 al 1000. 20, o sea, el nivel inferior, significa el nivel de desconexión más grande que existe. O sea, que hay mucho sufrimiento. Y el nivel 1000 simboliza básicamente un nivel de conexión profundísimo, profundísimo con Dios, donde definitivamente ya la herida ya se ha disuelto, ya se ha, hemos logrado resolver, ¿verdad? Con gracia y con colaboración, la herida. ¿Qué más les quiero mostrar de ese día? Cuando digo una creencia, se puede ir desde diferentes niveles. Por ejemplo, si alguien tiene una creencia sobre Dios, la que usted quiera, por ejemplo, Dios es amor. Si tu boca dice Dios es amor, la pregunta es en qué nivel de sufrimiento lo estás diciendo, porque imagínate que si tú estás en el nivel 20, o sea, si estás sosteniendo mucha vergüenza, si la herida que sostienes ha sido con mucha vergüenza durante mucho tiempo, aunque yo diga verbalmente Dios es amor, mi cuerpo no lo registra de esa manera. No se puede abrir a esa realidad porque no le pertenece a mi realidad del momento, a mi nivel del momento, porque estoy en un nivel de mucho sufrimiento. Y entonces los niveles en verde, que es del 20 al 175, básicamente son los niveles de la supervivencia, donde hay mucho sufrimiento, donde hay alguien que ha venido sobreviviendo, donde ya sea porque sucedieron muchas cosas negativas en su vida, pero aquí el asunto es que se desarrolló una herida muy profunda. Por lo tanto, el día de hoy, para poder sobrevivir, tiene que sobrevivir desde los mecanismos de defensa, no por culpa propia, simple y sencillamente porque ese es el transcurso de la vida, porque no ha encontrado quien le ayude, porque han sucedido diferentes cosas, ¿no? Y entonces, desde ahí es importante reconocerme y validarme. Validarme es importante desde donde yo he estado viniendo para poder abrirme a niveles un poquito más elevados. Porque no es lo mismo decir Dios es amor desde un 20 a decir Dios es amor, imagínate, por ejemplo, desde un 500. Un 500 que ya le pertenece al área azul, quiere decir que ahí ya la herida ya ha perdido todo su poder. La herida ya no interpreta mi vida. Pero para ir comprendiendo un poquito mejor esto, te voy a invitar a que miremos, por ejemplo, miremos la vergüenza. 20. Si la emoción de la vergüenza ha estado estancado conmigo por mucho tiempo en la vida, esa es una emoción que va directamente a lo que es a mi identidad. Quiere decir, la vergüenza quiere decir que yo he venido sintiendo que algo hay malo conmigo,
como que si yo estuviera defectuoso, como que si yo soy una persona anormal que no encaja en ningún lugar y que no pertenezco a ningún lugar. Esa ha sido la sensación interior. Como esa es la información que se está sosteniendo aquí dentro de mí, a ese nivel ha sido la herida. Muchas veces estas heridas de la vergüenza vienen de heridas de humillación. Por ejemplo, hubieron muchos abusos, hubieron muchos gritos, padres que descargaron literalmente, que hicieron responsables a los niños de sus propias emociones. Y ustedes sabrán que hoy en día, cosas que yo verdaderamente pensaba que eran cosas de novelas o de películas, hoy me doy cuenta que hay personas que han tenido unas vidas impresionantemente dolorosas, que les ha tocado experiencias muy, muy fuertes y que hasta el día de hoy todavía no las validan ellos mismos. No han encontrado un testigo empático que les ayude a poder hacer esto, ¿no? Entonces, si fuera así, si yo estoy en mucha vergüenza, esta tabla me ayuda a darme cuenta que esa es la emoción. Y la emoción es una información. ¿Ah? No es la verdad, pero es una información que he estado sosteniendo. Entonces, ¿cómo yo veo la vida desde el 20, desde la vergüenza? Entonces, si te vas abajo en la columna de cómo veo la vida, te vas al 20, dice, pues yo veo la vida como algo humillante, miserable. Yo veo que la gente me quiere humillar, yo veo que el mundo es miserable, que me va muy mal en la vida. Me estoy comparando con todas las personas. Siempre yo quiero ser alguien que no soy. No me puedo aceptar desde este nivel, ¿no? Entonces es importante saber que no es la verdad, pero es la información que la emoción está sosteniendo. No es la verdad, pero es mi realidad de ahorita, ¿no? Porque empezamos a trabajar con lo que hay. Si me voy a la siguiente columna, ¿cómo me veo a mí mismo desde sostener la vergüenza? Pues me veo como alguien indigno. Y por eso es tan difícil poder sanar, porque mientras yo no crea que puedo sanar y que me merezco sanar, simplemente lo sigo sosteniendo. Es difícil entrar en relaciones positivas con mi cuerpo, con las demás personas, con Dios, porque la sensación, la información que sostengo en el sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso lo que hace es que va a incapacitar las funciones cerebrales para poder pensar un poquito más abiertamente porque está en supervivencia, porque está ocupado en sobrevivir, en asegurarme de que esas experiencias no se repitan. Y entonces una de las maneras que lo hace es haciéndome cohibirme para yo no ir afuera, porque entiende que si voy afuera me van a avergonzar otra vez o me van a herir, ¿no? Entonces me siento indigno, no es la verdad, pero es la información de la herida, es la interpretación, es el lente. Y cómo veo y cómo percibo a Dios, te repito que no es lo que creo con la mente, es lo que el cuerpo siente, ¿no? Dios es alguien que castiga y que condena, ¿no? No es la verdad, pero es la verdad de la herida, o si quieres, la mentira de la herida que le estoy creyendo, ¿no? Y no puedo creer, no es mi culpa creer eso, sino que es lo único que puedo creer desde ahí. Y por eso la validación es súper importante. Es importante darme cuenta, claro, con razón he venido pensando así, con razón me comporto así, con razón he querido a veces hasta deshacerme de quien yo soy sin darme cuenta, pero no es por mi culpa, es porque he venido sosteniendo una herida. Y entonces esta aceptación me ayuda a poder empezar a subir, a poder soltar un poquito. Hoy este tema es basado en el nivel 250, que es confiar y soltar, esperando que podamos ver la vida de una manera diferente, vernos a nosotros mismos de una forma diferente y percibir a Dios definitivamente de una forma diferente. Sobre esto es, ¿no? Entonces yo los invito a que nos relajemos, ¿verdad? Y a que permitamos que lo que se dé en este momento puede ser de gran beneficio, a creer un poquito, no perdemos nada con escuchar. ¿Cómo se miraría más o menos este nivel, el nivel de confiar, de la confianza, cuando el cuerpo siente confianza? ¿Cómo se ve? Desde este nivel hay una calma que sigue, que sabemos que está y que sigue creciendo. Ya hay un cierto nivel de aceptación. Y la aceptación no quiere decir que haya cambiado algo, aunque sí, quiere decir que esto es lo que tengo ahorita y lo voy a aceptar, que es lo que hay. Voy a empezar a relacionarme con esta sensación, a veces incómoda, que es lo que hay. Hay incertidumbre de no saber, pero es tolerable. Desde estos niveles ya se siente así. Y hay una sensación interna de ya no necesito ir, puedo estar aquí.
ya no voy a huir de mí, empiezo a saber estar conmigo, entonces la persona deja de pelear con la vida, de querer cambiar la vida, a decir, puedo con esto. Ya que he estado con tanto tiempo con esto, ¿por qué no un poco más? A lo mejor no es tan malo. Vamos a aprender a no resistirnos con esto. Ya me di cuenta que no todo tiene que entenderse ni controlarse para sentirse a salvo y que siempre que quiero entender más y controlar más, lo que consigo es herirme más, ¿no? Desde aquí, desde esos niveles, entonces la vida ya no se vive solo como amenaza, sino como un proceso que puede sostenerse paso a paso. Y entonces el proceso interno va a ser soltar el control excesivo, confiar en que sentir no nos destruye y abrirse a una seguridad más profunda. Ahora esto va de la mano con la tabla. Te voy a invitar a que veas otra vez el nivel 250. Nivel 250, confiar y soltar. ¿Cómo veo la vida? La vida ya la empiezo a ver como un regalo y como algo satisfactorio. ¿Cómo me veo a mí mismo? Como alguien libre, a quien Dios le ha dado libertad. Y me veo en Dios también. ¿Y cómo veo a Dios? Ya Dios empieza a percibir como un principio o una fuerza justa que está aquí conmigo. Mira, por ejemplo, lo que son ya estas diferencias, ¿no? Ya lo percibo como algo equilibrado, como algo que está aquí conmigo. Y cuando hablo de percibirlo, no estoy hablando de un concepto mental, estoy hablando de cómo se siente aquí en mi cuerpo, cómo se siente. Por supuesto que Dios es mucho más que eso. Claro que Dios es persona, pero Dios es más que persona, ¿no? Entonces aquí estamos empezando a dar pasitos para salir de la herida, para empezar a confiar un poquito. Y para eso también es importante entender por qué si necesitamos confiar, por qué perdimos la confianza. Porque lo natural es que nacemos con confianza. Eso es lo normal, lo natural. Aunque no en todos, porque le repito, si hubo trauma preverbal o prenatal, entonces puede ser que ya nacimos, ¿verdad? Sin confianza. Pero ¿por qué? Normalmente porque es que perdemos la capacidad de confiar. Bueno, pues porque hay experiencias tempranas en infancia cuando no nos sentimos protegidos, cuando no nos sentimos contenidos, cuando no había coherencia emocional en nuestra casa. Entonces, cuando estas cosas sucedían, entonces es muy normal que perdiéramos la capacidad de confiar. Por eso te invito a esto, ¿no? A que veas lo normal que es no tener confianza basado en un cierto historial que tenemos. Muchos sí se recuerdan, otros a lo mejor no. Pero el asunto, que la confianza es algo natural del ser humano y que no la perdimos, sino que nos desconectamos. Está ahí. También es porque el cuerpo aprende que sentir es peligroso. No tener confianza en la vida o en la gente o en mí mismo o incluso en Dios quiere decir también que no tengo confianza en sentir, que no hubo espacio para sentir y que sentir se sentía peligroso porque en el momento traumatizante fue mucho lo que sentí y el cerebro dijo, no puedo permitir que Oscar sienta todo esto, lo voy a disociar, lo voy a desconectar para que no ponga atención a todo esto que siente. Y es ahí cuando muchos recuerdos y emociones se quedan en un cuartito ahí abajo y probablemente hoy en día ya están saliendo paso a pasito, ¿no? Entonces el cuerpo aprende que sentir es peligroso y se activa la hiperalerta o el cierre emocional. Se desarrolla con desconfianza hacia otros y hacia uno mismo y hacia la vida. Una vez que han sucedido estas cuestiones y no había un testigo empático que me ayudara a lidiar con esas emociones, cuando ya hubo la desconexión, entonces, si ya estoy desconectado de mis emociones, automáticamente ya estoy conectado de las emociones y las sensaciones de los demás porque no se sienten seguros, ¿no? Y por lo tanto, esa naturaleza que tiene el niño de conexión con Dios, de alguna manera ya se desconectó. Entonces puede ser que sea mucho más difícil, mucho más complicado para un niño que sostiene heridas creer en un Dios, aunque le digan que Dios es amoroso. Pero imagínate si en la casa lo golpean, le gritan, le insultan, no le permiten ser él, sentir sus emociones,
Si los adultos no saben contener las emociones de los niños, pues es difícil que el niño crea que en la verdad de que Dios es amor, de que es un Dios amoroso, porque su realidad que está viviendo no es coherente, ¿no? Y entonces los niños aprenden ¿cómo? Con las emociones de los adultos. Aprenden en el contacto físico, aprenden en la relación saludable. La manera que los seres humanos aprendemos es eso, es así, es en la relación saludable del ambiente, ¿no? Esa es la manera principal. Aprendemos por experiencias y no por palabras. Ahora, no quiero que se me confundan en esto porque a lo mejor vas a decir, Oscar, pero yo sé que la palabra tiene poder. Sí, pero te recuerdo que muchas veces esa palabra la digo yo y yo no tengo el poder. O sea, si yo estoy fragmentado y si yo estoy gritando y si estoy insultando, aunque utilice la palabra y aunque lo que dice la palabra sea verdad, no es coherente cuando sale a través de mí. Y ese es el problema. Que si mi papá y mi mamá me dicen que Dios es amor, mientras que ellos, su manera de comportarse no es amor, va a ser muy difícil que mi cerebro, que mi mente se abra a eso porque soy muy dependiente. El niño es dependiente de los adultos. Y la primera manera de transmitir es por medio de la relación saludable, por medio de la protección, por medio de la seguridad, por medio de la tranquilidad, por medio del aquí hay permiso para llorar, aquí hay permiso para que sientas tus emociones y yo sé que eres niño y como eres niño no puedes controlar tus emociones, son esas de un adulto como yo que sí sabe, es un ejemplo, ¿no? En un mundo ideal, que los adultos sí supieran sentir sus emociones y poder reconocer que el niño solo está siendo niño. Y si vamos más allá, ¿verdad? Reconocer que el golpe, que el grito, que el insulto, que el abuso no es educación, son experiencias traumáticas. Y que si al día de hoy muchas personas que andan lidiando con miedos, con ansiedades, con dolores interiores y con conductas adictivas, con sabrá Dios cuántas cosas, que tienen un deseo de hacer las cosas bien, pero no hay una capacidad porque están desconectados, ¿no? Entonces, de eso es de lo que más o menos voy hablando. Y claro, entonces pierdo la desconexión en mi mundo interior, o sea, mi mundo interior que está incluido el sistema nervioso, pues el camino hacia Dios es el mundo interior. Entonces, si no tengo confianza en este mundo de poder sentir, pues sin darme cuenta, me lo voy a pasar toda la vida huyendo de ese mundo interior. Entonces estoy huyendo de mí y huyendo de Dios sin darme cuenta y no es culpa. No es culpa tuya, no es culpa mía. Y por eso espero que esto colabore un poquito, ¿no? Otra vez, no estoy diciendo que eso sea la verdad absoluta, pero de la manera que lo estoy presentando y espero de corazón que ayude un poco, ¿no? Entonces, cuando ya se da estas experiencias traumatizantes en la infancia, la desconfianza se instala. Y entonces, de poder vivir, pasamos a sobrevivir. Sentimos que el mundo es un mundo perdón, no el mundo, sino que la casa es una casa donde no puedo vivir. Entonces tengo que sobrevivir. Entonces la supervivencia reemplaza la confianza. Y entramos en el mundo de controlar, de evitar o anestesiar emociones. Eso, aquí no puedo llorar porque si no me regañan, me gritan, se burlan. Eso no se lo puedo contar a mi mamá y a mi papá porque sé que me van a reñar, que me van a gritar. O sea, nos seguimos desconectando para tratar de evitar el poder sentir interiormente, ¿no? Y esto, pues a la larga, va a traer muchos problemas en la edad adulta. Así que lo que más perdemos como fruto de la herida, de la desconexión, de lo que pasa en el mundo interior en esas experiencias, lo que más perdemos es la capacidad de ver como Dios ve. ¿Ya? Ver como Dios ve, ver la realidad. Te repito que dependiendo del nivel de la herida, esa es la manera en la que yo veo. Imagínate que esa es una herida, este es un lente, y si la herida es la herida de la vergüenza sostenida, yo veo a través de la vergüenza y ni siquiera me doy cuenta. Si es de la culpa, del miedo, del enojo, y que no se confunda esto con sentir una emoción a una herida. Todos sentimos emociones, es natural y saludable, pero no todas las personas sostienen las emociones por tanto tiempo. No todas las personas se sienten avergonzadas de sí mismas
o culpables todo el tiempo, o con un miedo intenso. No todas las personas. Y aquí es donde entra la herida. Pero a nivel espiritual, a nivel humano, lo que más perdemos es la capacidad de ver como Dios ve. Y por esa razón muchas veces cuando nos vemos, no nos gustamos. Vemos a otros y nos comparamos con ellos. Los vemos muy arriba o muy abajo. Ambas son imágenes distorsionadas. Vemos la vida y no la vemos de una manera que sintamos que las puertas están abiertas, ¿no? No vemos desde el centro, desde lo profundo. A mí me gusta mucho una frase de Thomas Merton, que es un místico de nuestros tiempos, y él decía que todo ser humano, en lo más profundo del alma, tiene un espacio de luz. Todo ser humano, en lo más profundo del alma. Este más profundo del alma, desafortunadamente, es de lo que nos desconectamos. Les recuerdo que la esencia de la herida es la desconexión y la esencia de la sanación es la reconexión. Sigue diciendo Thomas Merton que ese espacio de luz en lo más profundo del alma del ser humano muy bien puede ser llamado la gloria de Dios en nosotros. Y ahí en ese punto, ahí es donde está el verdadero yo unido con Dios. O sea, mira qué profunda esta frase. Y ahora te voy a comentar otra frase del doctor Peter Levine, quien es un experto en la curación de traumas o de heridas por medio de enfoques somáticos, experto en el sistema nervioso. A él le preguntaron si tú pudieras decirle algo a la gente que sostiene traumas, algo esperanzador, ¿qué sería eso? Y él dijo esto. No sé si conocerá a Thomas Merton, no sé si lo habrá leído, pero estas son conclusiones que han llegado las personas que son expertos en el área de traumas y el sistema nervioso. Dijeron esto. Dice él, quisiera decirles a esas personas que todos ellos, en lo más profundo de su ser, tienen un espacio que no ha sido fragmentado y que no está herido y que está entero. Y que muy bien a ese espacio le podemos llamar tu verdadero ser. Y que entonces el trabajo de sanación es poder volverte a reconectar con eso. Y dice muchas más cosas, pero mira qué parecido lo que dicen los dos. Qué conclusiones cada quien a través de sus campos llegar a decir. No es que el ser humano esté como enfermo o defectuoso. No, lo que está es desconectado de una área que está ahí. Y esto que le llamamos herida es lo que nos ha desconectado. Y entonces el trabajo de sanación es volverte a reconectar hacia esa parte. Y aquí pudiera yo hablar de otros místicos, ¿verdad? El maestro Eckhart, que dice que todo ser humano tiene una parte en su alma que es increada. Cada quien en sus maneras de hablar nos invitan a creer que el problema grande es la desconexión y que todo podemos empezar a dar pasitos para reconectarnos desde esto que le llamamos la aceptación. Entonces con la herida perdemos también la capacidad de ver la realidad espiritual y de tener una perspectiva del alma. Esto de la perspectiva del alma es que ves las cosas desde la herida. Yo lo explico más o menos así, ¿no? Que todo ser humano tenemos dos espacios dentro de nosotros. Uno, yo le llamo el alma, y el otro, muy bien le podemos llamar el ego o la herida. Si vemos desde el ego, desde la herida, pues todo se ve herido, se ve distorsionado, pero no nos damos cuenta y creemos que eso es. Entonces, ver desde el alma las cosas es muy diferente, porque desde el alma es desde donde accedemos a la realidad y a la aceptación de las experiencias que han pasado. Y podemos empezar a soltar el dolor que sostenemos y a tener confianza de que si incluso hay que llorar o hay que pedir ayuda, se puede hacer desde aquí porque ya lo vemos como algo normal. Mientras que desde el alma, desde el ego o desde la herida, hasta el pedir ayuda se siente muy peligroso porque creemos que no nos van a ayudar o que se van a burlar o que no hay esperanza. Y es empezar a reconocer esas dos áreas, ¿no? Desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder sanar? Yo aquí te presento algunas cosas. Necesitamos un lugar seguro donde no tengamos que defendernos ni justificarnos. La persona herida, para poder empezar su proceso de sanación, necesita un lugar, ya sea físico
o personas que funcionen como ese lugar donde haya cero juicio, cero crítica, donde nadie quiera cambiarlo, sino donde solo quieran hacer presencia. Aquí estamos. La meta es que mi cuerpo vaya a ser ese lugar físico, ese lugar seguro para mis emociones. Porque al yo estar herido, entonces mi cuerpo no es un lugar seguro para mis emociones porque mi cuerpo aprendió a tenerle miedo a las emociones, a no sentir y enfocarse más en otras cosas de afuera, ¿no? Una persona herida necesita permiso para sentir sin ser castigado. O sea, culturalmente, una cultura herida castiga a las personas que sienten emociones. Una cultura herida o una familia herida castiga las conductas, creyendo que el castigo es la manera. Pero imagínate, si una persona herida, en vergüenza, en culpa, en miedo, hace algo desde la vergüenza, desde la culpa y desde el miedo, y aquí en la casa yo lo castigo porque vi la conducta, pero yo no vi la raíz, no vi la vergüenza, la culpa, el miedo que tienen que los impulsó a hacer eso. Cuando yo los castigo, lo que hace es desconectarse más. Puede ser que por miedo la conducta la cambie, pero la herida se hizo más grande. Y más adelante la conducta va a ser mucho peor porque no se puede resistir al tanto dolor interiormente, ¿no? Entonces una persona, nosotros para poder sanar necesitamos permiso para sentir sin ser castigados, sin ser abandonados o invalidados. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños no tuvimos un lugar seguro y cuando sentíamos nos castigaban o nos abandonaban o nos invalidaban o nos decían que no importaba eso o no nos daban atención o literalmente personas se iban cuando mostrábamos quién verdaderamente éramos. Por esa razón, hoy cuando somos adultos es tan difícil presentarle a otra persona quién verdaderamente somos, lo que verdaderamente sentimos y cómo lo sentimos, porque tenemos un programa que nos dice si hacemos eso, nos van a dejar, nos van a abandonar, van a hablar mal, van a decir muchas otras cosas. Y por eso mismo es tan difícil a veces abrirle el corazón a Dios, porque eso quiere decir permitirle ver lo que verdaderamente hay aquí adentro, todo eso que yo mismo he venido rechazando por tanto tiempo, y por eso es tan difícil conocerme, porque el conocerme es un trabajo interior y de aceptar esto que estoy sintiendo y de aprender a poder sentirlo sin juicio, sin castigo, sin abandonarme, sin invalidarme, porque el día de hoy la herida lo que hace es que lo que yo percibí que me hicieron de niño, ahora soy yo el que me lo hago de adulto. Yo me autocastigo por sentir esto, yo me alejo de mí por sentir esto, yo me abandono por sentir esto, yo me rechazo por sentir esto. Yo quisiera cambiarme, ser otra persona, no verme como me veo, porque aprendí a hacerme lo que percibí que me hicieron. Aprendí a no darme lo que percibí que no me dieron, ¿verdad? Entonces, y la sanación, pues es aprender a darme lo que no me dieron, ¿no? Entonces, todo esto tiene sentido. Necesitamos un acompañamiento que respete el tiempo, el ritmo. Es que es una realidad tan grande de que somos todos tan diferentes, tan diferentes, tan diferentes. Lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Las herramientas que tienes tú no pueden que no me funcionan a mí. Y yo aquí me atrevo incluso a hablar hasta del trauma religioso, aunque este tema no es del trauma religioso, aquí el asunto es que muchas cosas de nuestra fe fueron transmitidas con golpes, con gritos, con abusos, con culpa, con miedo y con vergüenza. Y por eso hay mucha gente que les cuesta abrirse a las prácticas religiosas o a profundizar o a utilizarlas para ir hacia adentro. No sé si te has dado cuenta que a veces utilizamos alguna práctica de fe, pero para huir de lo que sentimos o solo para tranquilizarlo, pero no para trascenderlo, no para sanarlo, no para indagar en qué es esto, no para darle libertad saludable, no para descargar. No sé si me explico en eso, que a eso se le llama evasión espiritual, que es utilizar prácticas de la fe que deberían de ser para profundizar en el mundo interior, las utilizamos para evadirlo, para huir de lo que hay aquí, ¿no? Bueno, lo quería mencionar nada más porque siento que venía al caso.
Entonces necesitamos un acompañamiento que respete el ritmo interno, los límites, que nos ayuden a que nosotros decidamos, no, mira, esto me duele, esto no, esto me ayuda, esto no me ayuda. Ahorita sí puedo sentir, ahorita no, ahorita mejor quiero tranquilizarme. Y necesitamos tiempo para que la confianza vuelva de forma gradual, nunca forzada. No se pueden forzar las cosas buenas, la confianza no se puede forzar, la aceptación no se puede forzar, la experiencia de Dios no se puede forzar, no se puede forzar. Y por eso es que necesitamos gente que comprenda muy bien esto y que hayan hecho el trabajo y que ahora tengan la capacidad de acompañar, ¿verdad? Porque solo así se puede, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a poder recuperar la capacidad de ver como Dios ve, de ver la realidad, que es como un darnos cuenta interior, y a poder recuperar, en este caso, lo que le llamamos la perspectiva del alma, ¿no? Entonces, el proceso de sanación, normalmente, cualquier proceso de sanación, especialmente si es profesional, porque eso es basado en la psicología del trauma, a lo mejor de la mujer de quien más yo he conocido, quien más bien estructurado, a lo mejor por primera vez tenía esto bien hecho, era una mujer que se llamaba Judith Herman, experta en lo que es el trauma complejo, experta en el trauma social. Y ella habló de estas tres fases, pero que interesantemente, como decimos, no es que las creó, las descubrió, ¿no? Porque han estado todo el tiempo. Entonces, para ella, estas tres frases eran estas, ¿no? La primera fase, que es de la que yo voy a hablar hoy, utilizando el Salmo 23, se le conoce como seguridad y estabilidad. La segunda fase, recuerdo y duelo del alma. Y la tercera fase, reconexión e integración. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ir a la segunda fase ni a la tercera antes de no hacer la primera. Y la primera es crear un ambiente o darle un ambiente de seguridad y de estabilidad a la persona con las heridas. Todavía no trabajamos en el evento traumatizante, sino lo primero, muchos le llaman a eso, ayudarle a regular el sistema nervioso, ayudarle a que se sienta seguro en su cuerpo, ayudarle a que note, ¿verdad? Que aquí está seguro, que está estable, que lo que me digas yo no te voy a abandonar, no te voy a juzgar, no te voy a rechazar, que todo lo que sientas es válido porque lo estás sintiendo y porque eres el único que puede decir qué siente y qué no siente, pero sobre todo empezar a soltar las defensas y eso solo se puede hacer. Yo puedo soltar defensas, solo así sé que soy seguro, si no, voy a tener que seguir teniendo las defensas, ¿no? Entonces, esa es la primera fase, ¿verdad? De esta fase no hay que pasar a otras, ¿no? Por eso es tan peligroso que a veces personas con trauma se pongan otra clase de metas que no tienen, que todavía no hay seguridad en el cuerpo. Y entonces cuando quieren alcanzar otras metas, lo que hacen es desestabilizarse, confirmarle al cuerpo que no es seguro, porque el alcanzar otra clase de metas requiere primero seguridad y estabilidad, ¿no? Entonces, lo menciono porque esta parte de la retraumatización no se imaginan qué común es hoy en día cuando no entendemos cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, la primera fase es seguridad y estabilidad para poder descansar y recobrar fuerzas. Eso es lo que sucede en la primera fase, ¿no? Mientras que cuando tenemos metas y todo eso, a veces lo que hacemos es cansarnos y gastar las fuerzas que apenas si tenemos, ¿no? Para todo esto, ¿no? Y para eso, para hablar de esta etapa, eso a mí me pareció muy correcto, muy al centro poder hablar sobre el Salmo 23, que de una maestra lo aprendí, ¿verdad? Que ese es un salmo, definitivamente, de seguridad y de estabilidad, donde Dios nos invita a ver esto. Y sobre todo lo hago desde una mirada, desde otros maestros que son expertos en la mística, el mundo profundo, el mundo revelador, el mundo interior, ¿no? Y espero entonces que este movimiento que nos invita el Salmo nos pueda ayudar. Así que esa es una mirada mística del Salmo 23, ¿no? Y lo vamos a leer juntos y después vamos a ir versículo por versículo leyéndolo. Dice así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas Él me hace reposar. A las aguas tranquilas me conduce y reconforta mi alma. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por valles tenebrosos, no temo ningún mal porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza, y rellenas mi copa.
tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Este es el Salmo 23, el cual ahora vamos a ir paso por paso. Y sobre todo me encanta porque yo sé que muchas personas crecimos escuchando, ¿verdad? Este salmo. Y el primer versículo dice así, mira, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. No está hablando de un Dios externo, está hablando de un Dios interno. Está hablando de una presencia interna que nos habita. El Señor es mi pastor. O sea, es un conocimiento, es una experiencia del alma. Es el alma afirmando una verdad literal, interior, espiritual. Es el amor mismo guiando nuestra vida desde adentro. El Señor es mi pastor. Una experiencia, una guía, una presencia que siempre ha estado con nosotros. Y un pastor sabemos que no es aquel que empuja, que no grita, no es violento, sino que nos conduce, nos guía, nos acompaña, pero desde una relación saludable, desde el interior. Esto muy importante. Un Dios interno, un Dios adentro de nosotros, una presencia que nos habita, que nos guía, que nos acompaña y que se relaciona y que siempre ha estado en relación, sobre todo con esa parte no fragmentada, no herida, no quebrantada de nosotros y que comprende el proceso el cual estamos transitando. Hace algunos meses yo participé o tuve el gusto de participar en un taller sobre este salmo. Y lo interesante que la persona que nos dio el taller era un maestro o un rabino judío que sabía perfectamente el lenguaje original del salmo y el español. Los dos los hablaba perfectamente. Y él nos comentaba algo que yo se los comparto. Yo no puedo probarlo porque yo no hablo ni hebreo ni arameo. Pero lo que él nos compartió fue esto. Él decía que este segundo versículo, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará o nada me falta. Él decía que la mejor manera de traducirlo no era nada me faltará, sino que la mejor forma de traducirlo al español es Él nunca me faltará. Sustituir la palabra nada por Él. Lo que nunca le falta al alma es Él. La presencia en el alma no le puede faltar porque el alma siempre está con Él y Él siempre está en el alma. En la herida nos hemos desconectado o ya no nos damos cuenta de esa unidad interior. Te los comparto porque a mí me gustó y me hizo poder como que darle otra mirada porque muchos seres humanos probablemente pueden decir legítimamente que les han faltado cosas en la vida. A alguien le ha faltado comida, le ha faltado techo, le ha faltado un padre, una madre. O sea, nos han faltado miles de cosas, ¿no? A nivel humano, al cuerpo humano le ha faltado. Desde la mirada mística, aunque sabemos que el cuerpo es muy importante, que es sagrado, que es templo del Espíritu Santo, el cuerpo no es algo que somos, es algo que tenemos. Es en lo que habitamos. Nosotros somos el alma, somos lo eterno. Cuando morimos, muere lo que no somos, el cuerpo y la mente, pero el alma es eterna, ¿no? Entonces, desde esta mirada, está hablando en el nivel de la experiencia de unión con Dios. No hay carencia. Son los niveles. Si yo regresara a la tabla, los niveles del 500 para arriba, ya no se experimenta carencia de que algo me falta. Y es que el problema de la herida es eso, que cuando vivimos desde la herida, siempre la felicidad va a estar mañana o en el allá y nunca está aquí y ahora. Siempre queremos que algo nos falta y lo queremos desde la carencia. Pero aquí, eso de nada me faltará o Él nunca me faltará, está hablando en otro nivel, en el nivel de la experiencia de la unión,
no hay carencia. Entonces, la carencia y la separación le pertenecen a la herida. Son una interpretación del ego. Entonces, él está incluso cuando la mente no lo percibe y no lo entiende. No porque quiere decir estas cosas de que la mente no lo entiende y todo eso. No eso, sino porque estamos hablando de una mente fragmentada que ha tenido que estar en supervivencia. Y desde la supervivencia es normal que sintamos que nos falta algo. Eso no es nuestra culpa que sintamos eso, porque en realidad sí nos han faltado cosas, ¿no? A nivel humano. Y el Salmo nos invita a ir un poco más allá, un poco más profundo. Lo repito, no estoy diciendo que me crean todo esto, estoy compartiendo nada más y a ver qué sucede en el cuerpo, a ver qué emociones surgen, a ver qué experiencias podemos obtener de esto. Y les repito, los invito a que comenten algo, el que quiera aportar algún comentario, va a ser bienvenido, ¿no? Entonces, el alma siempre es consciente. O sea, esa parte de la que habla Thomas Merton, eso más profundo del alma, siempre sabe que él es y él está. Y por esa razón, todo lugar es un lugar sagrado porque él habita en todos los lugares. Y tú y yo somos un lugar sagrado porque él habita ahí. Entonces, eso de él nunca me faltará no es ni siquiera una promesa, sino que es una realidad en el aquí y en el ahora. Es una constante, es algo que no cambia. Es la esencia del alma unida. Y el alma está unida. Aunque la mente a veces está fragmentada y lo que queremos es por medio de esta nueva comprensión de cómo funcionan las heridas y de la importancia de trabajar en el mundo interior, es poder regresar a pensar, a interpretar la vida, a vivir desde el alma, desde lo más profundo, porque desde ahí no hay carencia, desde ahí no hay fragmentación, desde ahí no hay necesidad. Desde ahí perdemos agenda, planes nuestros, porque son planes de la mente fragmentada que nos siguen diciendo que el día de mañana vamos a estar en paz o vamos a encontrar algo y no nos damos cuenta que vamos perdiendo más en lugar de ganar. Por eso lo importante del trabajo interior, que eso sea una prioridad porque es un trabajo de experiencia, no de teoría, ¿no? En verdes praderas me hace reposar. Mira, en verdes praderas me hace reposar. El alma descansa cuando deja luchar para merecer. Estamos hablando de la experiencia del alma. En verdes praderas me hace reposar. El alma descansa cuando deja luchar para merecer. La herida nos hace creer que no merecemos y que a lo mejor vamos a merecer si conseguimos esto, 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 esto y esto. Y de repente hacemos todo eso y sucede que seguimos sintiéndonos que no merecemos. Y el asunto es que no sabemos, porque estamos fragmentados, que estamos buscando o tratando de obtener algo que ya tenemos. Porque en realidad, te pongo este ejemplo. Imagínate que alguien quiere conseguir algo, lo que sea, una meta que es completamente correcta y buena, ¿no? Y te invito aquí a que pienses en tu meta, la que tengas, ¿no? Hay una gran probabilidad de que lo que quieres obtener no es eso en lo que pensaste, sino lo que quieres obtener es el cómo te vas a sentir cuando obtengas eso en lo que pensaste. Así que no es lo mismo obtener eso, vamos a suponer que es graduarte de una escuela, vamos a suponer que es algo material, que son cosas completamente comprensibles y positivas y es excelente no tener metas. Pero en lo más profundo, puede ser que lo que queremos es esa sensación. Nos imaginamos cómo nos vamos a sentir cuando obtengamos esas cosas. ¿Y cómo nos vamos a sentir? Probablemente, no sé, dignos de amor, probablemente con paz, probablemente con libertad, probablemente con una reputación diferente, no sé.
Pero eso es lo que verdaderamente queremos conseguir, que es la unidad del alma, es el poder ver desde el alma, es el poder o algo que seguramente queremos dejar, queremos conseguir, es dejar de luchar en la vida. Es decir, ya podemos descansar, ya lo logramos, ¿no? Creemos que cuando tengamos eso, esa es la sensación que vamos a tener. Con eso no estoy diciendo que no hay que tener metas o que no hay que luchar. O sea, la vida nos da la oportunidad de experimentar, ¿no? Pero desde aquí, desde una mirada interior mística, el Salmo nos invita a ver que la pradera o las praderas verdes no es algo que se conquista, ni que se gana, ni que se merece, ni por lo cual se lucha. Es algo que hay que habitar. Y más adelantito les voy a dar la interpretación de la palabra habitar, si es que nunca la has escuchado. Llegar a descansar es tu sistema nervioso que ya salió del modo lucha alerta, del modo lucha huida, donde algo dentro nuestro sabe que ya no hay que luchar y que ya no hay que huir y que puede empezar a ser y a estar. Imagínate, ser y estar aquí, ahora, en este momento, en la sensación de plenitud. Entonces el descanso, otra vez, es una confianza encarnada. Y son cosas que no se consiguen con la mente porque la mente es supervivencia. Entonces la mente no puede parar, pero el alma sí puede descansar en Dios. Y cuando nos conectamos al alma, entonces ya no vivimos desde la mente y ya no percibimos ese estado de lucha, huida, que es el constante de cómo siempre se encuentra la mente, ¿no? Sigue diciendo el Salmo, a las aguas tranquilas me conduce. Las aguas, que en el Antiguo Testamento y que en otras tradiciones siempre han sido un símbolo del inconsciente, de lo emocional. Entonces, a las aguas tranquilas, mira, a mi interior me conduce, a poder sentir lo que hay aquí adentro, a descender a mi mundo interior. Pero como es Él en esa confianza, en esa presencia, en ese acompañamiento, entonces la turbulencia del inconsciente o de las emociones, te recuerda del pasaje de Jesús que Él calma la tempestad, que camina sobre las aguas, el espíritu que caminaba sobre las aguas en el Antiguo Testamento. Lo interesante es que en Apocalipsis la bestia sale de las aguas, de la turbulencia interior y del miedo de poder sentir. Tranquilas, no porque la vida se vuelva difícil, sino porque ya no hay resistencia. Eso es la resistencia hacia la vida, lo que hace que la vida se ponga difícil. La resistencia a la realidad presente, lo que hace que la realidad se siga sosteniendo. ¿Ah? A eso muchos le llaman rendición, un dejar de luchar, un dejar de querer ganar y empezar a recibir, a estar. Entonces el alma, cuando ya ha madurado, el ser humano cuando ha hecho su proceso, cuando se ha comprometido, cuando ha avanzado, se da cuenta que ya no hay nada a lo que tener miedo aquí adentro y que eso que está aquí adentro es una parte nuestra que pide ser vista, pide ser abrazada, que está pidiendo querer dejar de ser abandonada y rechazada, que es el camino correcto. ¿Mm? Entonces el alma madura aprende a sentir sin ahogarse. Al principio nos ahogamos en las emociones, huimos de ellas, las rechazamos, nos anestesiamos con un montón de cosas y es normal, no somos culpables de eso, porque no aprendimos, no nos enseñaron o crecimos en ambientes donde no se podía sentir. Ahora, a esto, lo que estoy hablando ahorita, a esto se le llama mística cristiana, el mundo interior.
poder ver las cosas como Dios las ve, poder darnos cuenta que la mente fragmentada ve las cosas muy diferentes y que no es que las vea mala, es que está fragmentada, es que está en supervivencia y lo que ha tratado de hacer es ayudarnos a sobrevivir. Y es importante decirle gracias por ayudarme a sobrevivir. Y creo que ahora ha llegado el tiempo de empezar a vivir, a dejar de sobrevivir, a empezar a sentir, a empezar a crear mi espacio seguro, a empezar a habitarme de una forma diferente. Sigue diciendo, y reconforta mi alma. En otras versiones dice, y restaura mi alma. Y mire este pasaje que no dice cambia o arregla, o tira y trae algo nuevo, sino que dice me reconforta y restaura. Otra forma de decir, me vuelve a conectar a la fuente. Me conecta a ese espacio que decía Thomas Merton y ese espacio que también decía Peter Levine y que también decía el maestro Eckhart y que también lo dice San Juan de la Cruz y también Santa Teresa de Jesús y muchos otros personajes, ¿no? Ayuda a mi alma. Me doy cuenta de que es el camino, de que el problema es la desconexión. Te recuerdo, la esencia de la herida es la desconexión, la esencia de la sanación es la reconexión. Otra forma de decirlo es volver al diseño original. Dios es amor, el amor es Dios, nosotros somos hijos de Dios, la esencia, o sea, el amor y la unidad es ver desde el alma, son una manera de decir las mismas cosas. Cuando ya no hay resistencia, cuando no hay miedo a las sensaciones, cuando el juicio, la crítica ha bajado, cuando la carencia nos hemos dado cuenta que no somos carentes y que hemos estado tratando de obtener cosas desde la carencia, cosas que obtuvimos y que nos dejaron más carentes, y reconforta o restaura mi alma, es regresar a quien era yo antes de la herida, antes del miedo, antes de la vergüenza, antes de la culpa, antes de los mecanismos de defensa, antes de la fragmentación y de la separación. ¿Quién era yo? Sigo siendo ese mismo y el proceso de sanación me ayuda a darme cuenta, ¿verdad? De eso. O sea, pasar de la mente al alma, de la herida a lo que no es herido, del ego a lo profundo de mi ser. Yo soy ese que siempre ha estado unido con Dios. Ese que puede dar. Eso de dar y recibir es otra manera para poder hacer el esfuerzo pequeño de poder explicar lo que significa salud interior, salud emocional, salud espiritual. Dos cosas que Dios hace que son una sola, dar y recibir. Y entonces nosotros damos y recibimos. Pero muchas veces se siente que solo damos y no recibimos o solo recibimos y no damos. ¿Por qué? Porque vivimos desde la carencia o desde la herida, desde la fragmentación. Nuestras acciones están siendo interpretadas desde niveles bajos, ¿no? San Juan de la Cruz lo diría de esta manera: volver al centro donde Dios y el alma no son dos cosas distintas, ¿no? Lo voy a repetir: volver al centro donde Dios y el alma no son dos cosas distintas. Palabras muy profundas, que no son únicamente como, aunque él es conocido por ser como un poeta, pero la poesía es una manera de hablar de verdades profundas, ya que el alma tiene un lenguaje especial. El lenguaje del alma son símbolos, son imágenes. Volver al centro, donde Dios y el alma no son dos cosas distintas. Sigue diciendo el Salmo: me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Las cañadas no son caminos amplios, pero son pasos estrechos y precisos. Es la guía espiritual que no siempre es cómoda, pero sé que es segura. Honor a su nombre. La vida se expresa con coherencia cuando tú caminas en verdad. Eso es dar honor, dar coherencia, estar seguro de algo, conectado a ese algo.
alineado a ese algo, ¿no? Cuando nos alineamos a la verdad, cuando nos atrevemos a ver desde otra perspectiva, desde ese otro espacio que te digo, cuando nos alineamos a Dios, entonces es cuando el camino se aclara. La herida nos hace alinearnos a algo, hacia el mundo exterior, hacia la fragmentación, hacia lo que los evangelios decían, le llamaban el mundo. Jesús decía, San Pablo también decía, no sigan la corriente del mundo, porque hay un pensamiento fragmentado que viene desde la herida. El doctor Gabor Mate, que es el experto o padre en los traumas, él dice, la cultura es una cultura herida y egoica, y por lo tanto los sistemas que se han creado, sistemas educativos, sistemas penitenciarios, sistemas familiares, sociales, son sistemas fragmentados y egoicos que sin darnos cuenta nos mantienen en ese estado. Y es hasta ahora que están surgiendo nuevos sistemas educativos. Y si no, mira, por ejemplo, El Salvador. Es uno de los mejores ejemplos que acaban de cambiar su sistema educativo, que está centrado ahora ya no en el maestro, ya no en el sistema, sino que está centrado en el niño, en el interior del niño, en las experiencias del niño, en el saber cómo es que el niño integra, aprende, siente, experimenta. Esa es otra mirada completamente, ¿no? Me parece oportuno poder mencionar eso, porque hoy en día todo este nuevo conocimiento que yo llamo un conocimiento místico se está metiendo en todas partes. Nomás a veces hay que verlo, saber dónde está. Ahí, ¿no? Dice, aunque pase por valles tenebrosos, no temo ningún mal. Aunque pase por valles tenebrosos, no temo ningún mal. La noche oscura del alma. Esa es una palabra muy cristiana. La noche oscura del alma, muy acreditada a San Juan de la Cruz, que nos dejó en su libro, que lleva ese nombre. El poder comprender esas experiencias no difíciles, desconectadas, interiores, que en mi opinión, ahí también entra este mundo de las heridas emocionales. Entonces, aunque pase por valles tenebrosos, no temo ningún mal. La noche oscura del alma es cuando es ausencia de sensación y percepción. Te recuerdo que anteriormente hablábamos de que Dios nunca faltará, pero aquí, cuando está la herida, cuando está este proceso profundo, no se siente la unidad, no se siente el camino, no sentimos a veces emociones, ¿no? Pero lo que no, hay ausencia, pero de sensación y de percepción. Entonces el Salmo no promete evitar los valles, pero promete poder atravesarlos. Entonces aquí estamos tratando de conectarnos a estas verdades. El valle tenebroso, entonces, es todo eso que no hemos resuelto en nuestra vida interior, todo lo que estamos evitando, y que la vida nos va a poner experiencias para dejar de evitarlo, y entre más nos duele a veces allá afuera, ese es como un llamado a que nos demos cuenta de que aquí está esto. El valle tenebroso es el descenso a lo no resuelto, al dolor antiguo. Pero mira cómo aquí, te recuerdo los otros pasajes, ya hablamos del descansar, o sea, esa era la primera etapa. Por eso no se puede ir al valle tenebroso, o no se debería de ir, a menos que primero no se haya cumplido la primera fase. Si notas cómo es importante la seguridad y la estabilidad, y cómo empieza con el Señor es mi pastor. Entonces, esas primeras etapas, el Señor es mi pastor, Él no me faltará, en verdes praderas me hace reposar, a las aguas tranquilas me conduce y reconforta y restaura mi alma. Todo eso es la primera fase. Todo eso es lo que un ser humano necesitamos poder hacer antes de querer ir al trauma, de querer ir a comprender de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Primero el descanso. Primero el darme cuenta que sí puedo y que me lo merezco y que lo necesito, porque si no descanso, si no paro, si no creo primero un lugar seguro, si no aprendo a poner límites, si no aprendo a irme, mi sistema nervioso va a seguir en modo supervivencia. Y en modo supervivencia, yo esto le pongo mucha importancia, ¿no? Porque si el sistema nervioso está en modo supervivencia,
Podemos ir a cualquier lugar. Usted puede ir a terapia en modo supervivencia, a retiros en modo supervivencia, a cualquier evento religioso en modo supervivencia, y entonces no nos abrimos a poder llegar a la experiencia cuando estamos en modo supervivencia, ¿no? Entonces, el no temer no es, en este caso, no se ve como una valentía forzada porque no se puede forzar, sino que sabemos que hay una presencia y que esa presencia es suficiente. Es cuando Dios deja de ser sentido, sensaciones, para empezar a ser conocido, experiencia, ¿no? Cuando podemos dar ese paso, mira, cuerpo, sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, espíritu. Uf, ir hacia esos espacios profundos, y entre más profundo vamos, más dejamos de depender de los niveles bajos, ¿no? En este caso sería el cuerpo, ¿no? Emociones y sensaciones. Valles tenebrosos, lo hablábamos que era la noche oscura. Por si no has escuchado ese término, es un término muy utilizado en el crecimiento espiritual, las vías espirituales, ¿no? Vía purgativa, iluminativa y unitiva. Pero San Juan de la Cruz definitivamente es el más conocido de hablar de este término. Entonces es una experiencia donde no es un castigo, no es un abandono, pero definitivamente sí es un desapego. Es cuando la mente, el alma, la persona se empieza a desapegar de lo conocido. Y te recuerdo que como venimos de una vida herida, pues lo conocido es lo fragmentado, es lo que no es verdad, es la supervivencia, es el estar rogando por amor, es el estar luchando por cositas tan pequeñas y no logramos. No nos damos cuenta que esa lucha intensa es desde una forma de ver la vida que es errónea, y por eso la paz no llega, por eso las relaciones no mejoran, por eso nuestra salud física, interior, mental no se logra ir ahí, porque sin darnos cuenta estamos, por así decirlo, simbólicamente en un camino que no es, ¿no? Porque la herida es la que pone la percepción, y entonces como pone la información, nosotros creemos, hemos creído toda la vida que es la información correcta. Y entonces la noche oscura del alma viene para ayudarnos a desapegarnos de esa información que es falsa, para poder abrirnos a una información que sea real y verdadera, y que lo vamos a poder probar con los frutos. ¿Cuál es uno de los frutos mayores? La paz inquebrantable, ¿no? Es donde se apagan los consuelos y se caen las imágenes. Consuelos porque también es una palabra de la espiritualidad ignaciana, ¿verdad? Los momentos a veces de placer, yo le llamaría momentos hormonales, ¿verdad? Que también a veces le pertenecen a esto del trauma, donde se caen las imágenes erróneas que teníamos sobre nosotros, sobre los demás, incluso sobre Dios, incluso sobre la manera que funciona el mundo, ¿no? Se rompe el Dios que yo entendía, se rompe el Dios que yo controlaba. Si yo hago esto, sé que me va a ir bien. Si yo pienso así, yo sé que sí. O sea, todo esto de que sin darme cuenta yo he creado un Dios que yo lo controlo, que yo conozco sus maneras, ¿no? Todo esto en la noche oscura se quebranta y te das cuenta que no era así como tú pensabas. Y que es tiempo de abrirnos a otra manera que tiene que ser revelada por medio de la experiencia, de la apertura, del desapego y de la rendición. Entonces Dios deja de ser el que calma para convertirse en el que me sostiene, aunque no lo sienta. La fe deja de depender de emociones y el alma aprende a caminar sin esas emociones, sin depender de eso que la lleva arriba y hacia abajo, ¿no? Eso sucede en este proceso cuando se lleva con aceptación. La noche oscura no es cuando Dios se va, es cuando Dios confía lo suficiente en ti como para no tener que explicarse. Saber que Él está versus un sentir que Él está. Aquí el saber tiene que ver con una certeza, tiene que ver con una confianza, tiene que ver con un soltarse, con un rendirse, con una experiencia, y que la misma vida nos va encaminando hacia eso, ¿no? Y para mí es importante siempre recalcar el que el ser humano recibimos gracia, y que la misma gracia nos ayuda a poder aprender a colaborar con esa misma gracia. Sigue diciendo el texto, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. En este caso yo les recuerdo que este texto son palabras
que no son de nuestro continente americano, sino que son de otro lugar. Entonces la vara para ellos quería decir algo muy diferente que para nosotros. Para ellos ver la vara era símbolo de límites amorosos, de formas correctas de decirnos hasta aquí. Y el bastón era un símbolo de apoyo. La vara no era algo con el que había que golpear, abusar o lastimar, sino que era algo con que nos enseñaba a poner límites. El bastón otra vez en lo que te apoyas. En otra forma de decirlo, estamos hablando del amor que contiene y el amor que sostiene. Un amor sin límites definitivamente no sana, y un límite sin amor hiere. Es un confiar que incluso la corrección y la contención vienen desde el cuidado y no desde el castigo. Y esto es profundo porque entonces nos damos cuenta cómo en nuestra libertad las decisiones que tenemos tienen ciertas consecuencias, pero hasta esas consecuencias podemos verlas con otra mirada y poder utilizarlas para ir más profundo. Sigue diciendo el texto, la mesa es preparado para mí frente a mis adversarios. Aquí habla de una integración profunda, cuando algo que te gobernaba ya no lo hace. En este caso, adversarios no son seres humanos, sino que son las memorias traumatizadas, las voces internas que te golpean, los traumas que no han sido resueltos, la vergüenza y la culpa sostenida que nos dan identidades que son incorrectas. Entonces Dios no elimina a los enemigos, no elimina todo eso, sino que nos enseña a vivir de forma saludable, a aprender a vivir conectados, a pesar de que el recuerdo posiblemente va a ser igual, pero ya no nos va a incomodar, no nos va a impactar, no nos va a influenciar. Nuestra forma de vivir, nuestras decisiones ya no van a ser basadas en lo que sentimos en ese momento. Eso es importante porque tú puedes a lo mejor recordar que lo que pasó no fue tan traumatizante, pero tu cuerpo siente que sí fue traumatizante, ¿no? Entonces te enseña a vivir en abundancia delante de ellos y a dejar de organizar la vida desde la huida, desde el trauma. Sigue diciendo la imagen, con aceites perfumas mi cabeza. La cabeza en este caso es la mente y el aceite es el espíritu. Ungir o perfumar la mente es sanar la forma de pensar. Es pasar del pensamiento fragmentado al pensamiento ungido, integrado, compasivo. La mística aquí habla de claridad interior. La mente deja de ser enemiga del alma. Sigue diciendo el texto, y rellenas mi copa. En este caso, la copa representa la capacidad que yo tengo de recibir, que cuando hay trauma, esa capacidad ha sido minimizada. Es muy difícil recibir el amor de los demás. Es muy difícil poder recibir la experiencia de la realidad, porque no puedo verla. Entonces la copa es la capacidad de recibir. Cuando la copa se llena, ya no mendigamos amor, porque ya nos dimos cuenta que está lleno. Mendigamos porque vivimos en carencia. Entonces tampoco mendigamos aprobación o sentido, porque empezamos a dar desde la plenitud y ya no desde la necesidad. Cuando ya hay plenitud, ya hay confianza. Entonces, ¿en qué confiamos? En que tenemos las habilidades y la plenitud suficiente para afrontar cualquier experiencia. No confiamos en que las experiencias van a ser a nuestra manera o que no van a haber personas que nos engañen o que nos mienten. No. Lo que confiamos es en que ahora estamos plenos y que esas experiencias no nos van a fragmentar como antes. Por eso podemos vivir en libertad y dar libertad. Entonces, místicamente, esto es autosostenimiento emocional y espiritual. Cuando digo auto, no me refiero a una forma egoica de yo sin nadie. O sea, yo en mi interior, con el Dios que habita dentro de mí. Que en otra manera, que espero no se confunda, es dependencia total de Dios. Es lo que significa. Cuando yo ya me puedo sostener emocionalmente y espiritualmente, es una dependencia profunda con Dios. Y al mismo tiempo, lo interesante que esa dependencia profunda a Dios también me abre a poder pedir ayuda a las personas correctas y a saber que sí existen
que si hay buenas amistades, que si hay familia, que sí hay, porque puedo relacionarme desde la verdad, ¿no? Desde esa plenitud interior, ¿no? Entonces, tu sostén ahora está en tu interior. La fuente está en tu interior. Mientras que antes, o sea, siempre ha estado ahí. Pero desde la mente fragmentada, creíamos que el sostén y que la fuente estaba afuera. Por eso siempre queríamos conseguir eso, sea lo que sea, en algo que construíamos allá afuera, en una relación que construíamos allá afuera, lo que terminaba por dejarnos más sin sostén y más sin fuente, ¿no? Entonces, si ven el cambio de percepción que el Salmo nos invita a poder hacer, sigue diciendo, tu amor y tu bondad me acompañarán todos los días de mi vida. No dice que me evitará el dolor, dice que me acompañarán. Y eso es importante, porque en la vida van a seguir habiendo experiencias, pero aquí la diferencia es que de cuando vivo desde la herida, sin darme cuenta me meto en experiencias que me causan mucho más sufrimiento y no me doy cuenta. Pero cuando vivo desde el alma, puede ser que sigan habiendo, pero ya no van a haber tantas, ¿no? Pero que esas experiencias sigo experimentando una compañía interior. Entonces la gracia no quita la experiencia humana, pero le da un significado. En la mística, entonces incluso lo difícil se vuelve algo que puede ser utilizado para la transformación interior o para el crecimiento. Este versículo entonces también nos invita a ver que en la vida Dios convierte las experiencias traumatizantes en amor. O sea, esa es la esencia de la sanación. Eso es lo impresionante. Ese es el momento en el cual se llega a la aceptación, al agradecimiento. Ese es en el momento en el cual deja de doler lo que sucedió. Es en el momento en el cual el sistema nervioso regresa a su estado de presencia, de regulación, donde si hay momentos fuertes puede regresar a la tranquilidad. Y podemos ver con otra mirada las experiencias que antes, cuando las mirábamos, nos desbordaban. Es la experiencia del no juicio. Es la experiencia de wow, puedo obtener muchas cosas positivas de esas experiencias. Tengo esa capacidad. Tengo esa libertad interior de decidir cómo me siento con eso que sucedió, que está sucediendo. Y también tengo la libertad yo de decidir yo qué es lo que quiero hacer con eso. Y hay una capacidad para poder crear algo sabio, algo bueno, algo bondadoso, ¿no? Entonces, el amor y la sabiduría brotan de la herida que es sostenida con presencia. Sostener con presencia va de la mano con la sanación. De hecho, la persona que puede sostenerse con presencia, el fruto de sostener con presencia, literalmente es amor y sabiduría interior. Sigue diciendo el pasaje, mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Y aquí quiero aclarar que no está hablando el texto del cielo después de que me muera. Está hablando de un estado del ser, de un estado de conciencia, de un estado de unión, un estado de relación aquí y ahora, algo que es estable. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de un nivel de relación con Dios. La casa del Señor es vivir habitado, no dividido. Es hacer del propio ser un hogar y no un campo de batalla. Es un darte cuenta que somos templos de Dios. Dios habita en todos nosotros, pero es un darte cuenta de todo eso. Y aquí sí, mira, vamos a explicar esto. Vivir dividido es lo contrario de vivir habitado. Vivir dividido es igual a vivir desde la herida. Vivir en resistencia, en carencia. Es lo contrario de vivir habitado. Vivir dividido es cuando tu cuerpo va por un lado y tu mente va por otro lado. Es cuando sentimos algo, pero lo negamos. No nos atrevemos a sentirlo, ni a contarlo, ni a experimentarlo, a ver la experiencia que hay en esa sensación. Es cuando necesitamos algo y en lugar de dárnoslo o de buscarlo,
Nos criticamos, nos autocastigamos, nos culpamos, nos tratamos mal por necesitar algo. Es cuando una parte de ti quiere descansar y otra quiere empujar y seguir. Es cuando dentro de nosotros hay una voz que juzga y otra que se esconde. Eso es vivir dividido, que es lo contrario a vivir habitado. Ahora, ¿qué significa habitar o vivir habitado? Significa tener la capacidad de sentir tristeza sin abandonarme, sabiendo que está bien sentir lo que siento. Poder sentir cualquier otra emoción o, por ejemplo, el miedo, sin tener que atacarme. Es poder equivocarme en la vida y no por eso culparme, castigarme, maltratarme ni expulsarme. Es poder recordar experiencias del pasado que a lo mejor fueron negativas o traumatizantes sin tener que derrumbarme y poder seguir estando en el presente y poder seguir esperando a pasar de. Mi mundo interior ya no me derrumba, ya no me desborda, no me desbarata. Cuando estás habitado, el dolor ya no es soledad. Sigue siendo dolor, pero ya no es abandono. Y esto es lo que traumatizaba antes. La soledad y el abandono, porque son estados de lo fragmentado. Pero estar habitado, aunque alguien físicamente no esté, ya no se siente en soledad, porque yo ya no me tengo que abandonar de esas sensaciones y no estoy evadiendo en el que muchas veces personas nos puedan y quieran acompañar. Entonces, estar habitado es cuando la conciencia desciende al cuerpo, cuando no vive solo en pensamientos o creencias, sino en la respiración, en las sensaciones y en el presente. Cuando nuestra fuerza vital, cuando nuestra energía deja de fragmentarse en mil defensas. ¿Me explico en esto? Cuando nuestra fuerza interior, mental, emocional y física la utilizamos para defendernos, para huir, para poner una cara que no es, para seguir en una vida que no nos gusta y creernos los invencibles cuando ya nuestro cuerpo ya no puede. Entonces vivir habitado es poder decir, estoy aquí conmigo en esto que estoy viviendo. Y el poder hacer eso sana más que mil explicaciones. El poder estar presente contigo y decir, aquí estoy bien y aquí me voy a quedar y no voy a huir de mí. Por eso el Salmo dice, mi mansión será la casa del Señor. Porque cuando la presencia habita dentro, la vida deja de ser una guerra interna y se vuelve hogar. Te lo voy a repetir porque es bastante profundo. El Salmo dice, mi mansión será la casa del Señor. Mi mansión o la casa del Señor va a ser el lugar donde yo voy a vivir toda la vida. O es la casa donde ya estoy viviendo y donde estaré eternamente. Porque la presencia habita adentro. Y cuando me doy cuenta de que la presencia habita adentro, entonces las guerras interiores se disuelven. Y ese interior que parecía una guerra, ahora se convierte en un hogar. Y eso es lo que estamos tratando de dar. Entonces, habitar es quedarse. Dividirse es huir. Y sanar es aprender a quedarse contigo, con tus sensaciones, con tu mundo interior, con amor. Sanar es aprender y reconocer que Dios siempre está. Y te recuerdo que, como dijo San Juan de la Cruz, el alma o tu alma y Dios no son dos cosas diferentes, ¿no? Sigue diciendo el texto, por largos, largos días. Aquí habla de permanencia, no un momento aislado. Habla de eternidad, que es una experiencia. Habla del aquí y el ahora, que a eso se le llama el eterno presente. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos está en el aquí y en el ahora. Está en tu interior, está en ustedes. Es una forma de vivir permanentemente, vivir desde ahí, ¿no? Y ya para ir terminando, la conclusión de esto es, el Salmo 23 es un recorrido de sanación, del miedo a la confianza, de la fragmentación a la integración,
del esfuerzo a la permanencia. No es un salmo para recitar, es un salmo para poder encarnar. Este ha sido el salmo. Espero de corazón que les haya ayudado a poder seguir en su proceso, ¿verdad? De sanación.